Mesa presenta. Hola, ¿qué tal, grupo? ¿Cómo están? ¿Bien? Reportarse. Muy buenos días, profesora, compañeros. En esta actividad vamos a reflexionar un poco sobre algunos de los principales desafíos del mercado laboral en Colombia. A través de esta serie de preguntas vamos a analizar temas como la brecha de género, la formación académica, la informalidad, los avances tecnológicos y los retos que traerá al futuro del trabajo. El objetivo es que comprendamos cómo estos factores influyen en la productividad, los salarios y las oportunidades laborales de nuestro entorno. Unos momentos después. Es ver que tradicionalmente se ha visto que la mujer siempre había estado en su hogar cuidando a los niños y el hombre pues en el mundo laboral, ¿no? Pero vemos que actualmente eso ha cambiado totalmente y la mujer ha entrado en ese fuego de la mano de obra y cómo ha habido un aumento de la mano de obra gracias al ingreso de las mujeres. También hay que tener en cuenta que la natalidad en el 73 se decía que la mujer tenía 7 hijos y actualmente se dice que es de 2,45. Esto abre la posibilidad que pueda estar menos tiempo, tendrá menos niños por criar, al mismo tiempo le abre la posibilidad de formarse y poder tener aquí esas habilidades y competencias igual que el hombre, pero al mismo tiempo se ve que el hombre tiende a ganar más que la mujer, así estén en el mismo puesto, teniendo en cuenta de que ambos o ella está tomando doble jornada laboral. Eh, Frente a esta parte de la diferencia de la friccional estructural, el desempleo friccional está relacionado a cómo una persona hace una transición voluntaria, estar desempleada en busca de poder tener un mejor empleo. Cambio, el empleo estructural está arraigado a esa demanda, a esa oferta, pero también a ese clima laboral en el cual puede haber un auge económico o simplemente una crisis, lo cual va a tender a que esta mano de obra se desplace o aumente en la empresa según lo que se esté viviendo en ese mundo. Creo y estoy a favor de que si tienes una formación académica, universitaria, pues vas a estar en un nivel un poco más alto, un nivel más alto frente a los que no están formados y automáticamente te va a dar la posibilidad que puedas tener mejores ingresos. Incluso cuando se habla sobre esos subgrupos de competencia, pues simplemente no vas a estar compitiendo contra aquellas personas que no tienen estos conocimientos, este capital humano en relación a ti, sino que vas a estar tú en esta brecha de competición frente a los que tienen tu mismo conocimiento, pero tampoco se va a ver una mezcla, por ejemplo, alguien que es abogado y competir con alguien con tu carrera que es trabajo social. Claro que no va a haber competencia porque son dos puntos totalmente distintos. Entonces esto sí va a dar un plus muy bueno para que puedas tener un mejor ingreso. Incluso según el DANE, en la gran encuesta integrada del 2024, menciona que como una persona universitaria puede estar adquiriendo, devengando un salario alrededor de 2.800.000 y como una persona que tiene un bachillerato puede estar rondando para 1.400.000 y aquellos que solamente tienen primaria pueden tener solamente 1.000.000 en salario. Entonces creo que es una diferencia totalmente un 100% entre tener formación y quienes no. Incluso en la parte de estas nuevas tecnologías que están agregando, están teniendo a tener personas más calificadas y desplazando a aquellas que no tienen un conocimiento. Yo estoy en contra de la idea de que una mayor formación académica por sí sola garantice mejores salarios en Colombia. Cabe recalcar, y no niego, que estudiar es sumamente importante, pero es que el problema en nuestro mercado laboral no ofrece suficientes empleos dignos. Es decir, cada año se gradúan miles de profesionales de universidades y técnicos del SENA, pero no hay trabajos bien remunerados para todos. Por eso vemos personas con títulos trabajando en oficios que no corresponden a su formación y con sueldos demasiado bajos. En Colombia, el salario no depende solamente de estudiar, sino que depende también de la experiencia, la región, los contactos y de la alta información y la alta informalidad laboral.
Además, muchas empresas prefieren pagar menos para reducir costos, aunque el trabajador tenga demasiados estudios profesionales. Por eso, estudiar más no nos garantiza ganar más. Para que la educación realmente mejore los salarios, se necesitan políticas laborales, políticas firmes, políticas de formalización del empleo y oportunidades reales. Sin estas condiciones, estudiar no siempre se traduce en una mejor calidad de vida. Pero estudiar mejora la calidad de vida, sí, no lo niego. Estudiar abre muchas puertas, pero si el país no valora el talento, esas puertas no llevan a mejores salarios. Lo que Colombia necesita no solamente son más estudios, lo que Colombia necesita son más empleos dignos y más empleos bien pagados. Bueno, yo estoy a favor de que el salario mínimo ayude a reducir la pobreza y la desigualdad en mi comunidad. El salario mínimo actúa como una protección básica para que ningún trabajador reciba un pago injusto. Es gracias a ese salario mínimo que las personas pueden cubrir sus necesidades esenciales y tener un ingreso más estable. Entonces, en mi comunidad, cuando el salario mínimo aumenta, se nota que las familias tienen un poco más de tranquilidad porque pueden comprar lo necesario, pueden pagar sus servicios a tiempo y de esa manera evitan endeudarse. Además, el salario mínimo disminuye la desigualdad porque establece un piso común y evita los abusos, especialmente en trabajos informales o de muy baja calificación. Por eso yo considero que el salario mínimo sí contribuye a una vida más digna y a una sociedad más justa. Pero el salario mínimo aumenta el desempleo. Entiendo tu punto, pero no es el salario mínimo el que genera el desempleo, sino que son las faltas de apoyo a las pequeñas empresas y la informalidad. Si el problema fuera el salario mínimo, entonces quienes generan muy poco deberían tener más empleo. Y eso no es lo que pasa. Lo que necesitamos no es como bajar ese salario mínimo. Lo que necesitamos son mejores políticas laborales que nos ayuden a formalizar los trabajos y a valorar el esfuerzo del trabajador. Entonces, por eso el salario mínimo sigue siendo necesario para proteger la dignidad y el bienestar de las personas. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? A ver, yo creo que difiere un poco con mi compañero porque es que decir que el salario mínimo reduce la pobreza y la desigualdad, si lo vemos desde otro punto de vista, pues va a ser hasta parcial y un tanto engañoso, porque el salario mínimo por sí solo no va a garantizar una vida digna, ¿cierto? Ni una distribución equitativa de la riqueza, porque a ver, lo que este va a reflejar son esas relaciones desiguales de poder entre quienes poseen los medios de producción y quienes ejercen la fuerza de trabajo, en donde vemos que en muchos casos el salario se convierte ya en un mecanismo que reproduce la riqueza, porque se mantienen los trabajadores dentro de un sistema que apenas les permite sobrevivir, pero no prosperar. Entonces, desde ese punto de vista, el salario mínimo no va a ser una herramienta de justicia social, sino una forma de control económico, porque entonces va a establecer dentro de los límites que el capital está dispuesto a pagar, pero no en función de las verdaderas necesidades humanas, ¿cierto? Entonces ahí, aun cuando garantías sociales hacen que el poder adquisitivo sea real, se mantenga estancado o incluso disminuya. Entonces, trabajar no siempre va a implicar salir de la pobreza, sino que de hecho existen millones de personas asalariadas que siguen viviendo en condiciones de vulnerabilidad. Por eso la verdadera transformación requeriría cuestionar la lógica misma del trabajo asalariado y proponer formas más justas de redistribución y participación en la riqueza colectiva. Yo considero que los altos niveles de informalidad afectan la productividad en Colombia porque la mayoría de las personas que trabajan en la informalidad pues no tienen como esa estabilidad ni esa seguridad social ni esas oportunidades de capacitación. Es algo que limita su capacidad para mejorar sus habilidades y reproducir más valor. Esto es algo que lo vemos muy a diario porque vemos vendedores ambulantes, vemos mototaxistas, vemos personas que trabajan por aplicaciones, incluso vemos talleres pequeños que no tienen registros. Sí, son personas que trabajan mucho y duro, pero no pueden acceder a créditos ni a cursos ni herramientas que les permitan crecer. Entonces su trabajo se mantiene en el mismo nivel y esto hace que no evolucione. Además de eso, la informalidad también afecta a las empresas formales. ¿Por qué? Porque tienen que competir con negocios que no pagan impuestos ni prestaciones y eso desmotiva la inversión, a la innovación y a la creación de empleos de calidad.
Entonces, en otras palabras, la economía se queda estancada. También afecta a las familias. Cuando uno no sabe si mañana tendrá un ingreso, es difícil poder ahorrar, es difícil estudiar, es difícil poder emprender. Entonces la vida se vuelve supervivencia y no progreso. Por eso yo creo que la informalidad reduce la productividad, no porque la genere, no porque la gente no trabaje, sino porque la gente trabaja sin oportunidades reales de crecer. Y es que si queremos un país más productivo, necesitamos más empleo formal, más empleo estable y más empleos dignos. Yo creo que no podemos afirmar que los avances tecnológicos en Colombia estén ayudando a disminuir esas brechas de desigualdad, sino que en muchos de los casos siento que lo están empleando y lo respaldo un poco porque según el DANE y la UIT, los trabajadores con formación tecnológica o profesional ganan en promedio más del doble que quienes solo tienen educación básica o media. Entonces, mientras un empleado con educación superior puede recibir entre 2.500.000 y 3 millones mensuales, pues un trabajador sin formación tecnológica difícilmente supera el salario mínimo. Ahora bien, ¿qué quiere decir esto? Que la automatización y la digitalización han beneficiado principalmente a sectores urbanos y calificados, dejando atrás a amplios grupos de trabajadores informales y rurales que no tienen acceso a educación ni digital ni a dispositivos tecnológicos adecuados. Además, debemos de tener en cuenta que la cuarta revolución industrial ha generado una polarización en el empleo, en donde se demandan, por ejemplo, más programadores, ingenieros o analistas de datos, pero se eliminan trabajadores operativos y de baja calificación. En Colombia, el 56% de la fuerza laboral sigue en la informalidad y gran parte de estos empleos son vulnerables a ser reemplazados por tecnologías automatizadas. Entonces, así de lejos de cerrar la brecha, la tecnología la amplía. Quienes tienen acceso a educación digital mejoran sus ingresos y quienes no quedan atrapados en la precariedad. Entonces vemos que en este contexto hablamos de que sin políticas públicas que garanticen, por ejemplo, inclusión digital y capacitación equitativa, pues la tecnología no es una herramienta de igualdad, sino un nuevo mecanismo de exclusión laboral y salarial. En relación a la siguiente gráfica que se está mostrando, se puede evidenciar cómo hay una distribución y una estructura muy distinta en la que se puede ver en los 2018, 2018, 2025 o cómo será en el futuro al 2050, es decir, una anticipación en la población. Incluso los estudios están verificando cómo en la parte económica ya se están viendo esas posibilidades de cómo será esa parte, podríamos decir, esa demanda en la parte de profesionales que se va a tender a utilizar en ese futuro, dado que incluso el texto resalta que actualmente en Latinoamérica tiene una ventaja en la cual tiene una etapa bono, la cual debe de aprovechar, en la cual tiene una población en edad de trabajo, a diferencia de la inactiva, en la cual pueden aprovechar al máximo y poder tener más posibilidades de crecimiento, dado que si también teniendo en cuenta esa etapa de dependencia, como pueden ser los niños menores de 12 años o los adultos mayores de 65 años, pues al tener altas tasas de esa población, pues gran parte de esos recursos se van a dirigir a la protección de ellos principalmente, ya sea en hogares comunitarios, IFEDF o incluso también si en un futuro menciona que en el 2050 por cada 4 personas que trabaja habrá una persona de 65 años. Esto tiene automáticamente una relación en el que automáticamente a futuro pues pueda que esta población sea la que ahorita va a tender a tener más gasto público para la protección de ellos. Pero también hay que ligarle a esto el hecho de que si no hubiera población dependiente como niños menores, tanta población de ellos, de niños menores de 12 años, pues automáticamente mantener las posibilidades de poder tener una inversión o un ahorro a futuro. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!